En esta parasha, Yitro, abrimos nuestros corazones a la sabiduría que Adonai dio a Israel. Hoy vemos como Yitro, sacerdote de Madián y suegro de Moisés, llega con consejos que transformarán la organización del pueblo. La historia nos recuerda que incluso la guía sabia de un extranjero puede fortalecer el liderazgo de un pueblo elegido. Cuando Yitro observa a Moisés juzgando solo a todo Israel, le dice: ve a Hashem Lavadja, no puedes cargar todo solo, enseñándonos la necesidad de delegar y confiar en la comunidad. Este principio reflejado también en estudios históricos. Subraya que la sabiduría se reconoce y se aplica incluso desde fuera de nuestra casa. Moisés escucha a Yitro y establece jueces para las causas menores, dejando los asuntos mayores para sí. Este acto enseña que la justicia verdadera requiere organización, paciencia, discernimiento. Allá lo Ezer le dio ayuda, y cada paso nos recuerda que no debemos actuar solos. El pueblo observa la estructura instaurada y aprende que la obediencia y el orden fortalecen el corazón del pueblo. También vemos cómo la humildad y la apertura a la guía externa son herramientas esenciales para crecer espiritualmente. Yitro nos recuerda la importancia de reconocer la grandeza de Adonai en todos los actos. Vayomer Yitro dijo, y su consejo nos enseña que escuchar y aprender puede transformar nuestras propias acciones. Cada líder, cada corazón puede aprender de la guía sabia y justa. Adonai nos llama a la justicia, al discernimiento y a la cooperación. Yadeinu Beyadá, nuestras manos en sus manos, confiemos en su dirección y en la comunidad que Él provee. La parashá nos enseña que la estructura y la fe no son opuestas. La organización correcta abre espacio para la confianza en Adonai y fortalece el espíritu colectivo. Hoy al leer Yitro meditamos, estamos abiertos a aprender de quienes nos rodean. Delegamos con sabiduría, reconocemos la guía de Adonai en cada consejo que recibimos. Kol Adonai, la voz de Adonai nos guía, no solo en las grandes decisiones, sino en nuestra vida diaria. enseñanza de Yitro nos inspira. Caminar con humildad, escuchar con atención, organizar nuestras
naciones con justicia y mantener nuestro corazón cerca de Adonai, Jalebla Adonai, como pueblo y como individuo, abiertos a la sabiduría y a la guía que es.